Sony 23 y 28 nos juntamos.
Bueno, estamos de vuelta. La verdad que agradecerle a Renzo por el video del break. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, hago una breve presentación ahí de Ricardo y Luciano. Ambos pertenecen a la parte de canjes de Intagro. Y Luciano, no sé si estás muteado, pero por las dudas. Acá estoy. ¿Cómo andás? Bien. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes. Estamos contentos de poder tenerlos dentro de la reunión. Bueno, les decía, para la mayoría, digamos, de que no conoce por ahí un poco la interna de la parte de canjes, la parte de back office o canjes en el llano la lleva adelante Luciano para el canal Pioneer, y parte de ese trabajo es interactuar con las corredoras como Intagro. Así que, Luciano, te dejo la presentación a tu cargo de la jornada de Ricardo. Bien, bien. No, lo mío son simplemente un minutito. El protagonismo lo tiene 100% de acá en adelante Ricardo. Es simplemente, bueno, presentarme como responsable de lo que es back office para todo lo que necesiten. Agradecerles el tiempo y el interés en escucharnos durante estos próximos minutos. Y obviamente presentarles a Ricardo, un referente en este tema que vamos a estar desarrollando. Él se sumó al equipo de Intagro en diciembre pasado, corregime, Ricardo, si es correcto, como responsable de todo el área de research dentro de la corredora. Hoy son dos las corredoras que manejan en forma exclusiva los canjes para todo Corteva, obviamente incluido, por supuesto, Pioneer. Bueno, hoy nos está acompañando uno de sus referentes en materia lo que es este tipo de charlas de mercado, que es Ricardo Pacero. Esto surgió producto de una charla que tuvimos a principio de abril, si mal no recuerdo, donde lo presentamos formalmente a Ricardo, y una charla muy buena, y en este caso va a estar bien enfocada vamos a ir de lo general o particular, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el mercado internacional y después el nacional puntualmente, haciendo un poco más de foco de lo normal en lo que es maíz, y después algo obviamente de trigo y de soja, y después vamos a ir bajando más a lo regional y local de la zona de Entre Ríos. En la medida que podamos contestar todas las preguntas, los invito, si les parece bien, para optimizar los tiempos, de dejarlo para el final, las preguntas, que vamos a hacer una ronda. Aquellos que piensen que se pueden olvidar de las preguntas, déjenlas en el chat, no hay ningún problema, las vamos a levantar una vez que terminemos la charla con Ricardo. Sin más, nuevamente, agradecerles el tiempo, el interés de escucharnos, y Richard, es todo tuyo. Bueno, gracias Luciano, gracias Martín, buenos días a todos. Gracias por la participación en este evento. La idea es básicamente hacer un punto, un alto en el camino para poder comentarles un poco qué es lo que uno está observando, está pasando en el mercado local e internacional, no solo en los mercados granarios, sino también en materia económica, con la influencia que los mercados financieros están teniendo hoy en el precio de los commodities. Así que dicho esto, yo voy a apagar mi cámara y compartiré la presentación con ustedes. ¿Cuáles son los principales temas que estamos viendo hoy? Bueno, claramente seguimos en el medio de la pandemia. A nivel mundial, una carrera en materia de avanzar con la vacunación para evitar que el virus siga mutando y aparezcan cepas que las vacunas que están a disponibilidad hoy a nivel mundial no puedan controlar. Entonces estamos viendo un mundo que está jugando una carrera fenomenal en esta materia, con países que muestran mayores o menores avances, pero tratando todos de generar lo que se llama la inmunidad del rebaño. Para Inglaterra, por ahí la idea es que esto empiece a ser así a mitad de junio. Biden en Estados Unidos quiere el 4 de julio declarar a Estados Unidos como un país libre del virus, ya con el 70% de la población vacunada. Tarde o temprano la pandemia se termina convirtiendo en una endemia en aquellos países que tienen mayores niveles de atraso en términos de vacunación. ¿Qué es lo que estamos viendo a partir del año 2020? Bueno, un fenomenal plan de estímulo monetario, le diría yo, a nivel general, y esto tiene que ver que obviamente al haber confinamientos hubo una caída en la actividad económica que ha sido importante, la gente ha perdido ingresos,
con lo que los planes de estímulos monetarios han sido, desde el principio, uno de los caminos que los principales gobiernos del mundo han transitado. Obviamente que una cosa lleva a la otra, tamaños estímulos monetarios están generando preocupación por las consecuencias inflacionarias que esto puede tener. Estamos viendo excesos de liquidez que se traducen en subas en todos los mercados. El precio de los commodities granarios volviendo a los niveles que vimos allí por el año 2008 y el año 2012. Un crecimiento explosivo en la demanda de forrajeros por parte de China, hablo de maíz, de trigo, de soja, de cebada, de sorgo, etc. Y algo que le ha dado mayor volatilidad a los mercados es que el Chicago Board of Trade ha decidido aumentar los márgenes para operar. Entonces, si yo tengo un margen ampliado de máxima ganancia o máxima pérdida en el día, eso permite que mayor flujo de dinero termine entrando o saliendo del mercado. El comportamiento de la inflación, les mencionaba, tema bastante preocupante, para darles algunas ideas en términos de información. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos en abril fue el 0,8%. Es el índice más grande desde el año 1953. En los últimos 12 meses la inflación acumulada de Estados Unidos es 4,2%. El año pasado había sido 1,6%. Estamos viendo la inflación más grande desde el año 2008. Hay 200 millones de americanos que recibieron cheques por casi $2.000 cada uno. La emisión el año pasado fue de 5,6 billones de dólares y se presume que este año va a terminar siendo no menos de 1,9 billón de dólares. De toda esa plata que los americanos han recibido, solo el 5% se ha destinado al consumo. Es decir, que el resto de la plata que recibieron básicamente se destinó a ahorro, y cuando digo ahorro se direccionó a los principales mercados, tanto accionarios, bursátiles, como a los mercados de commodities. La desocupación americana, que el año pasado estaba a niveles de 14,5, continúa bajando de manera tal de que se ve la recuperación económica en parte ya en los Estados Unidos, pero a la Reserva Federal le preocupa y mucho lo que está pasando en términos de tasa de interés. Yo no descarto que la Reserva Federal anuncie algún anuncio a la brevedad en relación a que la tasa de interés en Estados Unidos va a aumentar para de alguna manera contemplar este fenómeno inflacionario. Y atención a ese tema, porque si Estados Unidos sube la tasa de interés, lo que va a pasar probablemente es que veamos precio de los commodities sintiendo un impacto. Comparto con ustedes un ranking de países con los mayores índices de inflación ordenados en forma creciente, desde los países que tienen deflación hasta los países como el nuestro, la Argentina, ubicada allí en la posición 175, como uno de los países que presenta conjuntamente con los números, los nombres que ven detrás, Irán, Surinam, Líbano, Zimbabue, Sudán y Venezuela, los peores índices inflacionarios. En los mercados accionarios estamos viendo una suba en todos los mercados, consecuencia de lo que les comentaba. En cuanto a monedas y petróleo, estamos viendo debilidad en el caso del dólar, que ha empujado el precio de los commodities en los últimos meses, y el precio del petróleo claramente recuperándose en la medida que la gente se escapa del confinamiento, consume más combustible, usa el auto, la vuelta a transporte público, los aviones que vuelven a volar, etcétera, etcétera. Y en relación a la demanda de China, China lo que está mostrando es un fenomenal crecimiento en términos de demanda, y esto está vinculado a necesariamente recomponer stock finales. Demanda que hemos visto que en el caso del maíz se multiplicó por 4 en 3 años, en el caso del trigo se duplicó, en el caso de la soja estamos pasando de 82 a 103 millones de toneladas, con lo que está mostrando China es un apetito por recomponer stock finales después de haber atravesado su gripe porcina africana y aprendido a convivir, que ha llevado a que los precios, enfrentando stock finales bastante ajustados, tuvieran el comportamiento que estamos observando. China hoy tiene ya recuperado el 98% del plantel porcino que tenía antes de la gripe porcina africana. Y también hemos visto un fenomenal crecimiento en el tema de los mercados de aceites, empujados también por el crecimiento del precio del petróleo y por lo que veíamos en el mercado granario. Tenemos nuevos márgenes para operar
En el caso de Chicago, los márgenes en maíz, en soja y en trigo, como verán, han aumentado y han aumentado en consideración. El Chicago Board of Trade normalmente revisa en los meses de mayo y noviembre qué es lo que está pasando en los mercados, y considerando la volatilidad presente, lo que termina haciendo es aumentar la máxima variación de precios para arriba o para abajo en una jornada, y también cuando esa variación se alcanza, en la otra jornada se han aumentado los límites expandidos. Esto es un canal de entrada y salida para un nivel de plata claramente mayor del que hasta acá veníamos observando. Posiciones compradas en materia de los fondos, sobre todo en el caso del maíz, que estuvieron en algún momento muy cercanos al récord que se observó en el mercado de Chicago, que fueron 409.000 contratos. Las posiciones compradas a la semana pasada llegaban a cerca de 316.000 contratos, después que desde la publicación del informe de oferta y demanda de USDA, lo que vimos fue básicamente una caída en precios y una salida de los fondos por casi cerca de 95.000 contratos. Entonces uno, cuando analiza la evolución de los precios, y yo tomo la posición julio, tanto en Chicago como en el término, yo diría que hay dos tiempos. Desde que arrancó el año hasta el último informe de USDA que se publicó el día 12, la diferencia que estábamos observando en soja era un crecimiento de $124, en maíz 108 y en trigo 36. Después del informe de USDA, los precios se han recortado. Como verán, la soja ha perdido cerca de $40, el maíz ha perdido cerca de $27 y el trigo ha perdido cerca de $20. Hoy estamos viendo una jornada en el mercado también con una importante baja, al menos después del cierre del nocturno. Mientras que en el mercado a término de Buenos Aires vemos el correlato de lo que ha pasado en el exterior. Hasta el informe de USDA y después del informe de USDA, la soja perdió $20 y el maíz perdió cerca de $26 por tonelada. 2008, 2012 y 2021 son años que presentan similitudes y diferencias. 2008 y 2012 están muy presentes en la memoria de todos, fueron años de precios extraordinarios. 2021 es un año que de alguna manera nos hace volver en aquellos momentos, pero teniendo en cuenta algunas similitudes y algunas diferencias. Rápidamente, el año 2008, una soja de 608, un maíz de 279, un petróleo a niveles de $147 el barril y una relación dólar-euro a niveles de 1.6. Después, la caída de Lehman Brothers nos hizo caer claramente en la cuenta de que estábamos frente a una burbuja de carácter especulativo. Julio del año 2012, Estados Unidos, que esperaba 82 millones de toneladas de soja, terminó con 67. La soja valía 646, el maíz 324, el petróleo cotizaba en 86 y la relación dólar-euro estaba a niveles de 1.29. Allí no hubo una burbuja especulativa, lo que hubo fue claramente una restricción de oferta. Cuando uno analiza el año 2021, la soja está cotizando en 563, habiendo tocado 610 en algún momento, el maíz está en 261, el petróleo en 62 y la relación dólar-euro a niveles de 1.22. ¿Qué nos cuenta el 2021? ¿Hay una restricción de oferta? No, la verdad que no hay una restricción de oferta. Sí, claramente hay producciones que no han crecido y tenemos stock finales más ajustados. Lo que sí tenemos, por otro lado, es un accionar como consecuencia de la liquidez que mencionaba de capital especulativo que sin lugar a dudas ha empujado precios hasta el informe de USDA. ¿Por qué digo hasta el informe de USDA? Porque el mercado esperaba en general que el informe de USDA reafirmara la fuerza alcista, pero no fue lo que USDA definitivamente hizo. Nos presentó un informe de neutral a bajista. Entonces lo que vimos fue una retirada importante por parte de los fondos, y a esto hay que sumarles claramente mejoras en los pronósticos climáticos. Hubo 4 explosiones del precio de la soja, similares al actual, en el 96 cuando aumentó un 52%, en el 2004 cuando subió un 70% y la suba duró 3 meses, en el periodo 2008-2009 cuando se incrementó un 90% y ese incremento duró cerca de un año, y en el año 2012-2013 cuando llegó a 650 la tonelada, después cayó, pero se mantuvo 2 años por encima de 500.
Lo que estamos viendo desde el punto de vista de stocks, y sobre todo en Estados Unidos, nos hacen pensar que podemos tener un escenario de buenos precios por lo menos por 1 año y medio o 2 años. Si Estados Unidos no consigue recomponer sus stocks rápidamente, el mercado tiene razones para tener precios firmes. Y para poder hacer una muy buena recomposición de stocks, Estados Unidos debería tener un clima casi perfecto, tanto en esta campaña como en la campaña que viene. Yendo al maíz y al mercado internacional, bueno, el informe de USDA, el último, que es la última materia prima que uno tiene en la mano para analizar, mostró para lo que es la campaña que transcurre, que es la 2020-2021, existencias finales a nivel mundial por encima de lo que el mercado estaba esperando en casi 6 millones de toneladas, un recorte en la producción de Brasil, que era lógico que el USDA tenía que mostrarlo, pasó de 109 a 102 millones de toneladas, y esto tiene que ver con la seca que Brasil venía enfrentando, afectando seriamente su safrinha, la peor seca de los últimos 20 años, y también nos mostró este informe importaciones de China, que de 24 millones pasan a 26. Estos números que les estoy compartiendo nos muestran con claridad que el stock final a nivel mundial viene bajando como consecuencia de que el consumo empezó a caminar por encima de los niveles de producción. Eso provoca un recorte de stock finales de casi 70 millones de toneladas en las últimas campañas. Y cuando uno mira qué ha pasado con los principales países, atendiendo a lo que el USDA está proyectando ya para la campaña 2021-2022, lo que estamos observando es que sitúa a Estados Unidos con una producción 20 millones mayor que la campaña pasada. Ucrania está recuperando más de 7 millones de toneladas de producción. El caso de China también muestra una recuperación de 8 millones. Y yo les diría, tomemos con pinzas los números para Argentina y para Brasil, porque son bastante embrionarios, al menos por ahora. Este escenario, que es básicamente una estimación en materia de producción que el USDA nos presenta, es interesante analizarlo, sobre todo desde el punto de vista de la racionalidad que el USDA tiene al publicar estos números, sobre todo con lo que tiene que ver con Estados Unidos, considerando dos aspectos. Por un lado, el nivel de producción que se espera para Estados Unidos, y por otro lado, su nivel de exportaciones, que son los dos números que hoy por hoy tienen un racional desde el punto de vista de lo que el USDA da cuenta que es interesante analizar. En lo que tiene que ver con las exportaciones, hay un recorte para la estimación de exportaciones de Estados Unidos, que ahora se sitúan en 62.2 millones de toneladas, contra un número que en la campaña que transcurre estuvo en 70.4 millones de toneladas. La pregunta es, ¿por qué el USDA está recortando las exportaciones de Estados Unidos y supuestamente China va a comprar por lo menos lo mismo, que son 26 millones de toneladas? Uno podría tratar de ensayar algún tipo de respuesta. El racional que el USDA tiene para publicar cifras como estas es tratar de no tocar aún más los inventarios finales de Estados Unidos y la confianza de que las naciones de la antigua Unión Soviética van a dominar el comercio de maíz hasta el punto de interferir en el negocio de Estados Unidos, que básicamente fue lo que generó que el mercado tambaleara. Para lograr que Estados Unidos claramente exporte menos, Ucrania y Rusia deberían retomar a lo grande el negocio que tienen con China y Corea del Sur. Japón, que a veces compró maíz de Ucrania y Rusia, normalmente no lo hace. Colombia no le compra maíz a Ucrania y Rusia en cantidades importantes. Vietnam no tiene relación con Rusia, Brasil no tiene relación con China debido a reglas fitosanitarias. De manera tal de que esta idea de que Estados Unidos podría de alguna manera exportar mucho menos maíz que la campaña anterior es un tema que abre un gran interrogante. La realidad es que cuando uno observa lo que está pasando y sobre todo en la última semana en el mercado internacional, es muy difícil pensar realmente que esto termine pasando. Entonces podemos estar frente a un escenario
y ya entrando en lo que es Estados Unidos, de subestimación de lo que puede ser el nivel de exportaciones de Estados Unidos. Esto como un primer aspecto. Vayamos al segundo aspecto, que es el nivel de producción que se espera en los Estados Unidos. El USDA mantuvo el dato de intención de siembra en 36.8 millones de hectáreas. Generalmente, si yo considero 36.8, debería estar considerando, respetando los porcentuales que se llegan a cosechar, que la cosecha podría ser en un área de 33.7. El USDA estima un rinde de 112.66 quintales por hectárea. Y esto hace que se estime una producción de 380 o por encima de 380 millones de toneladas. El rinde que el USDA está estimando de 112 quintales por hectárea es un rinde históricamente muy alto. Si yo lo llevara a un año atrás en el tiempo, en el año 2020, cuando el USDA estimó por primera vez la producción de Estados Unidos de esta campaña 2021, dijo 406 millones de toneladas con un rinde de 112 quintales por hectárea. Al final del día, la producción de Estados Unidos fue 360 millones de toneladas y el rinde fue 108. De manera tal de que fue 40 millones de toneladas menor que lo que el USDA nos contó. Entonces, lo que el USDA nos cuenta hoy es de vuelta un fenomenal nivel de estimación para la producción de Estados Unidos. Atentos a estos temas, va a haber mayor demanda para etanol, probablemente 6 millones de toneladas, de manera tal de que habrá que ver si, considerando lo que Estados Unidos está exportando, que ya está palo y palo con lo que el USDA estima para la campaña que estamos transcurriendo, uno puede darle veracidad a estos pronósticos del USDA. Solamente mirando lo que ha pasado la semana pasada, contemplando el día de ayer, China lleva ya compras de la campaña 2021-2022 por aproximadamente 11 millones de toneladas. Y habrá que ver si tenemos nuevos anuncios de ventas de maíz norteamericano a China en el día de la fecha. Con todos estos supuestos, el USDA estima que la relación stock-consumo de Estados Unidos llegaría a 10.2, mejor que la de 8.5 de esta campaña, pero sigue siendo históricamente un número bastante bajo. El otro capítulo de esta historia es el clima. Cuando uno mira dónde crece la siembra de maíz en los Estados Unidos, uno observa que está creciendo en el norte de las Dakotas, también crece en el sur de las Dakotas y después en Arkansas, en Tennessee y en Mississippi. Entonces, cuando uno va mirando el avance de la siembra, bueno, el avance de la siembra está en el 80%, el mercado esperaba 83%, pero este no es un dato que a mí me preocupe hoy. Tampoco me preocupa el nivel de maíz que está emergiendo. El tema aquí es ver la polinización de julio, cómo termina ocurriendo. Por ahora, lo que estamos observando es en el monitor de sequía que precisamente el norte, la Dakota del Norte y la Dakota del Sur son dos estados seriamente afectados. En el último informe que el USDA nos da, que fue el de mayo 18, se observa con claridad en la zona roja de la frontera lindante con Canadá está Dakota del Norte y está la Dakota del Sur por debajo. Es decir que en el transcurso que hemos tenido de abril hasta acá, no ha mejorado mucho el monitor de sequía de los Estados Unidos. De hecho, el 24% del área donde se siembra maíz está atravesando sequía. Tema que tampoco ha cambiado mucho en los últimos informes. Yo les diría que de abril 20 hasta el último que hemos visto creció 7 puntos. Ahora, lo que sí hay son mejores pronósticos climáticos. Estamos viendo pronósticos climáticos que nos cuentan mayores lluvias, al menos hasta junio, 4 de junio, para ser más específico. Y esto es algo que el mercado está leyendo, de manera tal que frente a un clima que supuestamente sería más benévolo, bueno, lo que vemos es el retiro de cierto capital de carácter especulativo. Y en la proyección, ya pensando en junio, julio y agosto, en materia de clima y en materia de temperatura,
estaríamos viendo en la mayoría de las regiones de Estados Unidos temperaturas por encima de lo normal y un nivel de lluvias que yo les diría de regular a tirando malo, al menos en el pronóstico que estamos observando. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tenemos todavía un enorme territorio que recorrer, nos quedan 2 meses largos de mucha volatilidad en el mercado, de mucha atención a lo que pase con el clima de los Estados Unidos y claro está, lo que siga siendo la demanda de China, que tiene la mitad de los stocks finales de maíz del mundo, pero que ha comprado una enorme cantidad, más allá de que tiene este nivel de stocks, lo que también a mí particularmente me genera una duda, este es un nivel que China, un secreto que China guarda bajo 7 llaves, y el nivel de compra que sigue siendo importante. Aquí hay una discrepancia entre lo que el USDA estima y lo que el gobierno de China dice. El USDA dice van a comprar 26, el gobierno de China dice vamos a comprar 22. Lo que queda claro es que ha sido explosiva la demanda y también queda clara que la relación stock-consumo se ha venido cayendo permanentemente en las últimas 5 campañas. Brasil con serios problemas en la safrinha, con recortes de producción. Algunos ven la producción de Brasil general por debajo de los 100 millones. Hay mejor pronóstico climático ahora. Habrá que ver si esto medianamente llega a tiempo. La safrinha está muy afectada. Safrinha que llega al mercado en el mes de julio y que le está dando a la Argentina una ventana realmente interesante, transformando al maíz argentino hoy en los más competitivos a nivel mundial. Ojo con los números de Brasil, yo no descarto que pueda haber mayores reducciones a lo que el USDA nos viene contando, de manera tal de que el volumen de exportación de Brasil también es un interrogante en el mercado del maíz. Si uno mira los precios, más allá de lo que les contaba, ha sido un recorte después del informe del USDA, claramente los precios del maíz por encima de los últimos 5 años en materia de precios promedio, y en línea con lo que es el comportamiento estacional en cuanto a subas y bajas que se observan en el precio del maíz. Estamos viendo bajas después del informe de USDA. Noten que entre el 12 y el 14 de mayo 95.000 contratos fueron vendidos. En la jornada de ayer hubo una compra de 5.000 contratos. Hay razones como para pensar que no debería desinflarse tanto el precio de este cultivo, contemplando el escenario que uno describe. Yendo a la soja no está mostrando desde el punto de vista de los números a nivel internacional un escenario preocupante, ni en términos de producción, ni en términos de consumo, ni en términos de stock finales. Más allá de que en la campaña que transcurre, la Argentina ha tenido recortes, no ha sido el caso de Brasil, y Estados Unidos no ha tenido la mejor campaña, más allá de que ha sido una muy buena campaña a nivel internacional. La proyección hacia adelante es lo que empieza a generar de vuelta interrogantes, y volvemos a los Estados Unidos, en cuanto a lo que Estados Unidos nos pueda contar en términos de producción, de acuerdo al racional que el USDA está contemplando, puedan ser el nivel de producción y los rendimientos en Estados Unidos. Mayores compras por parte de China, que pasan de 100 a 103 millones de toneladas, y que se presumen pueden ser 100 y pico de millones la campaña que viene. Veremos finalmente con qué nos terminamos desayunando. Aquí, a diferencia de lo que conté en el maíz, el USDA no está subestimando lo que puede ser la producción final. De hecho, la estimación del año pasado, que fue 112, se cumplió a rajatabla. Fueron 112 nivel de producción final. Lo que sí creo, hay una subestimación de lo que pueda ser la demanda. Recortó en casi 7 millones de toneladas el nivel de exportación de los Estados Unidos. Recorte que parece bastante agresivo en relación a lo que hemos visto esta campaña, y lo que el USDA está contemplando es que Brasil el año que viene le saca mercado a Estados Unidos, tema que, bueno, es un signo de pregunta también. Normalmente el USDA subestima las exportaciones de soja de los Estados Unidos. Exportaciones que están teniendo también un fenomenal nivel, que han tenido una fenomenal velocidad, más allá que por una cuestión de carácter estacional, estamos viendo ahora a Brasil claramente con un mayor protagonismo,
Están creciendo y mucho las exportaciones de Brasil, que es algo que normalmente pasa en esta época del año, que es cuando Brasil empieza a tomar preponderancia en el mercado exportador. Esa exportación y ese mayor consumo doméstico que se observó en los Estados Unidos está dejando a los stocks finales de Estados Unidos con una relación del 2.6%, que es una de las más bajas a nivel mundial. Cuando la relación fue 2.7, allí por el 2012-2013, la soja llegaba a $654 por tonelada. Estados Unidos estima que se van a recuperar los stocks, pero vean lo que es el número, pasarían de 2.6 a 3.2, y esto de vuelta suponiendo que vamos a enfrentar a una campaña de clima casi perfecto. Y cuando uno observa lo que pasa en materia climática, medianamente lo que contamos para el maíz pasa para la soja. Hay un buen avance en materia de siembra, muy por encima de los promedios históricos, que no preocupa. Tampoco preocupa la cantidad de soja que está emergiendo, pero obviamente sí preocupa la condición del piso. El 20% del área de soja de Estados Unidos está atravesando sequías. Y en precios hemos visto lo mismo. Hemos visto fenomenales recorridos para la soja, para el aceite y por ahí en menor proporción para la harina, pero en las últimas 3 jornadas, como verán, ha habido venta masiva por parte de los fondos, casi 40.000 contratos, sin sumar lo que está pasando en el día de la fecha. El trigo es un producto que a nivel internacional mostró el mejor comportamiento el año pasado, como consecuencia de que hubo mayor demanda de farináceos porque la gente estaba confinada en sus hogares y consumía un mayor nivel de harina. Los stocks finales de trigo no son preocupantes. Lo que sí se observa en el mercado de trigo es claramente un nivel de compras por parte de China que no es normal observar. China ha duplicado su nivel de compras. Cuando el USDA estima los niveles de producción de la próxima campaña, los datos más salientes son las caídas en materia de producción de Australia y Canadá y las recuperaciones que se observan en el Mar Negro y en los países del Mar Negro, que representan el 35% del comercio mundial. Los precios de trigo también han tenido un recorrido muy positivo por encima del promedio de los últimos 5 años. Yendo específicamente a lo que tiene que ver con el mercado local, y haciendo un poquito de historia, esperábamos una producción de soja de 50 millones de toneladas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires nos dice ahora que van a ser 43, y la Bolsa de Cereales de Rosario la está estimando en 45. El USDA nos cuenta 47 millones de toneladas. Y en maíz, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires habla de 46, y la Bolsa de Cereales de Rosario insiste con sus 50. Pero hagamos un poco más de memoria de lo que tiene que ver con los precios en el mercado local. La rentabilidad y el ingreso por hectárea de los productores de granos está entre los más altos de la década. Cuando la soja se sembró el año pasado, la posición mayo 21 en el MATBA estaba en 220 y el maíz abril 2021 valía 146. Hoy la posición mayo 2022 en el término, en el caso de la soja, está en 318, y el maíz cotiza a niveles de casi 197 en la posición abril 22. Mientras que en el disponible estamos viendo precios de 351 y 219. De los últimos 14 años, de acuerdo al estudio que hizo la gente del CREA, en el caso del maíz, solo el 3% de ese tiempo vimos un maíz por arriba de 200. En el caso del trigo, solo el 11% del tiempo vimos un precio del trigo por encima de los 220, y en el caso de la soja, solo un 8% del tiempo de los últimos 14 años vimos una soja por encima de los $350 por tonelada. Entonces, atención con el tema de los precios, lo que está pasando, lo que hemos visto y las posibilidades que tenemos de tejer estrategias comerciales para manejarlos con eficiencia. Yendo al mercado local de maíz, lo dicho, una campaña que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima en 46. Ayer, cuando se informó el estado de los cultivos o la condición del cultivo, estamos viendo un 47%
en una condición excelente más buena. Esto es un 10% por encima de lo que veíamos en la campaña pasada. Y estamos viendo una condición normal de 40, 13% menos que lo que vimos la campaña pasada. En términos generales, buena condición para el maíz, más allá de que se observa por ahí cierto atraso en materia de cosecha. Si observamos lo que pasa en materia de compras y ventas en el mercado local, de la campaña 2021, estimada, como dijimos, en 46 millones de toneladas, ya hay vendidas cerca de 28 millones de toneladas. 27 millones de toneladas tiene comprado el sector exportador, con declaraciones juradas por 27.6, y para la campaña 21-22, compras que ya superan los 2.400.000, con declaraciones juradas por 1.8 millones de toneladas. Lo que se está observando en el mercado, cuando uno mira las matrices de compras y ventas, es que el ritmo de declaración de ventas al exterior está creciendo claramente en el caso del maíz. Y ese crecimiento en el ritmo de declaración juradas tiene que ver, les diría yo, con dos factores. Primero, hay espacio porque la Argentina está muy competitiva en el caso del maíz para cerrar negocios. Aprovechar la ventana que nos da la safriña brasilera, que recién va a aparecer en julio, pero, por sobre todas las cosas, una cuestión de carácter preocupante, y a la luz de lo que hemos visto está pasando en el mercado de la carne, y como consecuencia de la debilidad que el gobierno tiene, clara, contundente, desde el punto de vista del plano fiscal, hay preocupación de que las reglas de juego vuelvan a alterarse, y de lo que hablo es de que veamos un nuevo esquema en materia de derechos de exportación. Eso viene generando una velocidad de declaración importante en lo que tiene que ver con el ritmo de exportación hoy por hoy. Y esto que digo para el maíz también tiene su correlato en el caso del trigo. Estamos viendo una dinámica importante, vemos ciertos movimientos, veremos cómo sigue esta historia a la luz de las medidas que el gobierno está tomando y lo que probablemente termine siendo también un paro en materia de comercialización granaria que se podría anunciar en el devenir de estos días, acompañando a lo que está pasando en el mercado de la carne. Yendo específicamente a la provincia de Entre Ríos y tomando los datos que publica la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el área sembrada de maíz en la provincia pasó de 214.000 hectáreas allí por la campaña 2000-2001 a 424.000 hectáreas en la campaña 2021. Vemos un área que se duplicó en el lapso de 20 años en la provincia, con localidades con un protagonismo específico, como lo que pueden ustedes observar en el caso de Gualeguaychú, en el caso de Paraná, en el caso de Nogoyá, en el caso de Gualeguay, regiones o Concepción del Uruguay que vienen mostrando un importante crecimiento también en materia de producción. La provincia ha crecido en los últimos años en materia de producción, más allá de haber sido una provincia, salvo les diría en parte en la campaña que pasó, muy castigada, sobre todo en aquellos años en que en la Argentina hemos tenido fenomenales excesos en materia de lluvias. Fueron años de mucho castigo para la provincia de Entre Ríos. Yo tuve la suerte de recorrer bastante la provincia, un convenio que en algún momento hizo la Cámara Arbitrales de Cereales de Entre Ríos, me tocó dar una serie de charlas por una enorme cantidad de localidades, y estar cara a cara con el productor me hacía notar más fielmente la preocupación y el estado de preocupación en general que había, no solo en el caso de maíz, sino en la situación en que la provincia estaba bastante golpeada desde el punto de vista climático. El maíz de primera también ha crecido y mucho, prácticamente se ha más que duplicado el nivel de maíz de primera desde la campaña 2012-2013 a la campaña 2020-2021, con un crecimiento que también ha sido importante en cuanto a área, en lo que se observa en la provincia. Eso es lo que nos lleva a una producción de maíz de primera que llega en la campaña 2020-2021 a casi 2 millones de toneladas, contra las 833.000 toneladas que veíamos en la campaña 2013-2014, con la participación
que cada una de las localidades de Entre Ríos viene marcando a lo largo de los últimos años y sobre todo lo que se ha observado en cuanto a producción en la última campaña. Los números, sobre todo para el sur de la provincia de Entre Ríos, que comparte la gente de márgenes agropecuarios, nos muestran lo siguiente: tomando rendimientos de 65 o 85 quintales por hectárea, considerando un precio del maíz para la posición abril 22 de 195, estaríamos teniendo, considerando rendimientos de 65 quintales por hectárea, un margen bruto de $604 por tonelada, y considerando 85 quintales por hectárea, un margen bruto de $911 por hectárea, de acuerdo a lo que la revista Márgenes Agropecuario está estimando hoy para lo que tiene que ver más, les diría yo, con la región sur de la provincia de Entre Ríos. En este escenario, lo que estamos viendo en el mercado a término de Buenos Aires es una posición abril que ha perdido en pocas jornadas cerca de $16 por tonelada. La posición julio y la posición diciembre están valiendo básicamente lo mismo y después terminan invirtiéndose ya cuando pensamos en la campaña 22, en la posición abril y en la posición julio. Si yo contara esta historia en términos de precios promedio, contemplando 2012 hasta acá y tomando un promedio histórico en materia de precios desde la campaña de 1980 hasta la del año pasado, estamos viendo el precio del maíz más alto de toda esta serie. 212 contra un promedio 80-2020 que ha sido 105. Esto muestra con claridad lo que ha sido el recorrido en materia de precios que se viene observando en el mercado, en donde el maíz también se destaca tanto en el plano local como hemos visto en el plano internacional. En cuanto a la soja, un ritmo lento en materia de comercialización, de una campaña que dijimos pueden ser 43 millones, están vendidos 18.4 millones de toneladas. Las posiciones del término no nos están mostrando mucho incentivo para generar retracción y venta trasladada, y nos muestran un inverso entre la campaña vieja y la campaña nueva, que están cerca de $43 por tonelada. Y yendo al trigo, al mercado local, estamos esperando una campaña de trigo que probablemente en 6.5 millones de hectáreas nos termine dando más de 20.5 millones de toneladas, lo que podría llegar a ser una campaña récord y que sería una oferta en el mercado local de cerca de 22.6 millones de toneladas. Lo que dije de maíz y también comentaba en el trigo, atención a las declaraciones juradas de ventas al exterior, hay preocupación. De esto vamos a hablar rápidamente en un ratito. Sigue habiendo preocupación en que los derechos vuelvan a ser tocados una vez más. El mercado de trigo de a poco va a ir ganando dinámica. Tenemos 2 semanas aparentemente de un clima que nos va a ayudar a ir avanzando en materia de siembra. Si los rendimientos acompañan, estaríamos caminando a una campaña realmente importante. Julio, en lo que tiene que ver con la posición Rosario, que es la posición de la exportación a niveles de 228, enero invirtiéndose en casi $15 aproximadamente. Esta volatilidad que estamos observando en los mercados hace claramente aconsejable el uso de las opciones para cobertura de riesgo-precios, también con la atención puesta en el plano cambiario. Una alternativa es la alternativa de precios mínimos a través de la compra de puts. En la medida en que el mercado sube, las primas de los puts se van haciendo cada vez más baratas. Y si se producen ventas, lo aconsejable sería acompañar esas ventas con las compras de calls, que es la forma de comprarme un boleto que me permita subirme a una nueva ola en caso que el mercado muestre recorridos. Lo que tenemos asegurado en los próximos 2 meses es volatilidad muy vinculada a lo que sea el mercado climático en los Estados Unidos. La otra alternativa es la alternativa puesta en el mercado cambiario. Comparto con ustedes una gráfica. Si yo tomo los precios de la soja y los especifico a tipo de cambio oficial y después compro lo que se llama el dólar MEP,
Los dólares reales serían 210,59, 129,09 y 135,58. Es decir, que en dólares reales, en relación a la cotización que se observa, en la soja estamos perdiendo 143, en el maíz perdemos 87, en el trigo perdemos 92. Esta es una alternativa, comprar dólar MEP una vez que especifico la venta, apostando a que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio MEP, en este caso, se amplíe. Este es un camino. Cuando uno compara las cotizaciones en el mercado internacional, tomando tipo de cambio real, las diferencias, como verán, aún se hacen más grandes. Es el castigo no solo de la retención, sino el golpe o el castigo de esta subsistencia o existencia de brechas cambiarias que en algún momento en la Argentina terminan lógicamente por sincerarse. Desde la economía local, los datos son claramente preocupantes, no digo nada nuevo con esto. Una inflación del 4,1% en el mes de abril, con un cuatrimestral acumulado que ya supera el 17,6%, y que nos hace pensar en una inflación acumulada de la Argentina o proyectada para adelante de 46,3%, contra un presupuesto que el gobierno tenía del 29%. Mirando para adelante, la Argentina tiene cerrada una reestructuración de deuda que lo único que hizo fue despejar la pelota para adelante al próximo gobierno que venga. Hay vencimientos con el Club de París y con el Fondo Monetario, y tenemos el año que viene y el otro año vencimientos claramente mayores. Estamos intentando que el mundo cambie las reglas del juego para poder postergar los pagos. Habrá que ver en qué termina esta historia. Yo no descarto que vayamos a un nuevo default, nos guste o no nos guste. Si el mundo termina por no escucharnos, nuestra pedido o nuestra súplica, el Club de París no va a aceptar ninguna cancelación ni ninguna prórroga sin haber cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario. Y allí la Argentina tenía dos temas a considerar: los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario emite ahora, y a la Argentina le tocan 4.500 millones, plata que se podría aplicar a cancelar deuda, pero que en la interna que el gobierno tiene parece que no va a tener ese destino. Y el otro gran loto, les diría yo, que el gobierno sacó es claramente el precio de la soja, que está haciendo que estemos en un nivel de liquidación de exportaciones probablemente 10.000 millones de dólares por encima de lo que normalmente se esperaba. La pandemia hace que la gente esté confinada, el menor nivel de actividad reduce los ingresos, aumenta el gasto, y al aumentar el gasto aumenta el déficit, ergo aumenta la emisión. Emisión que el año pasado fue 2 billones de pesos y que este año se estima estaría a niveles de 1,6. Y ojo cuando hablamos de inflación, porque tenemos dos anclas hoy, que son el tipo de cambio y los subsidios. Está el tipo de cambio artificialmente controlado, porque estamos hoy en la mejor época de liquidación de cosecha. A partir de junio lo que van a quedar son dólares que están en silos bolsas, y tenemos tarifas también artificialmente controladas. Y cuando uno habla de esas dos anclas que no hacen que la inflación sea menor, sino que son un riesgo potencial a que el proceso inflacionario en la Argentina se acelere. Y a eso les diría yo, hay que sumarles un tema no menor, que es el tema del nivel de LELIQs, o déficit cuasi fiscal, que la Argentina tiene emitido. La base monetaria en la Argentina pasó de 2 billones a 2,5 billones el año pasado. Las LELIQs pasaron desde el año 2019 a multiplicarse por 3. Estábamos en 1,2 billones, ahora estamos en 3,6 billones. ¿Cómo funcionan las LELIQs? Es sencillo. Los bancos captan plazo fijo, dinero de caja de ahorro, y suscriben LELIQs, y tratan de jugar con ese diferencial de tasa. Si la confianza de la gente cae y decide no renovar los plazos fijos, entonces los bancos no tienen la chance de renovar lo que tienen suscrito en las LELIQs. ¿Cuál es el riesgo? Que esa masa de pesos inunde el mercado y camine en una sola dirección, que es buscar protección en una moneda dura. Ese es el riesgo que vamos teniendo. La emisión sigue creciendo
Y no perdamos de vista que tarde o temprano tenemos una elección por delante, y habiendo una elección por delante, todo el mundo se pregunta qué se define en las elecciones. Tanto el oficialismo como la oposición nos cuentan lo mismo. Nos dicen que sin 2021 no hay 2023. Pero analicemos qué es lo que se va a elegir. Tenemos elecciones legislativas y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores los números son distintos en cuanto al quórum. Para tener quórum en la Cámara de Diputados hace falta 129 legisladores. Hoy el Frente de Todos tiene 119 y Juntos por el Cambio tiene 115. Y se renuevan 127 bancas. 51 son del Frente de Todos, 60 son de Juntos por el Cambio. En la Cámara de Senadores, para tener quórum, hay que tener 37. Hoy el Frente de Todos tiene quórum, tiene 41. 25 tiene Juntos por el Cambio. Se renuevan 24 bancas. 15 del Frente de Todos y 8 de Juntos por el Cambio. Esto es lo que termina jugándose en las elecciones. Para terminar, y haciendo algún parangón contra aquello que pasara por allí en 1912, que fue el hundimiento del Titanic, como si nosotros estuviéramos discutiendo hoy quién tiene la culpa porque el Titanic se hundió. Si la culpa la tiene el iceberg o la culpa la tiene el capitán. Acá parece ser que la culpa la tiene el iceberg. Y en el medio de esta crisis, yo les diría, tenemos tres tipos de personas. Los inteligentes, que buscan soluciones, los estúpidos, que buscan culpables, y los miserables, que buscan ventajas. Les agradezco por la atención. Este es mi Twitter, es el Twitter de la compañía. Yo permanentemente escribo allí acerca de lo que pasa en los mercados granarios, así que los invito a seguirme y a partir de aquí quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran realizarme. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Ricardo. Espectacular y muy atrapante. La verdad que estamos viviendo momentos de una vorágine impresionante desde lo social, lo económico, hasta internacionalmente, donde tenemos que acostumbrarnos a levantar la cabeza y a mirar hacia el mundo con todo el tema mercado. La verdad que estamos dentro del sector en una situación, la verdad que con mucha expectativa. Veremos internamente cómo navegamos, digamos. No sé si hay preguntas, creo que no, por ahora no veo ninguna. No sé si por ahí Juan o Elvio, Renzo, Leandro, quieren por ahí sumar alguna pregunta o tienen por alguno, si les han pasado por WhatsApp, alguna otra pregunta, pero lo mismo y por ahí se conectaron. Le decía a los que están conectados, digamos, el hecho de tener a Ricardo dentro del grupo de trabajo, la verdad que es algo muy importante y lo mismo, usarlo en el buen sentido a Ricardo para todo este tipo de consultas, que la verdad que tener a alguien con el conocimiento de él refuerza por ahí el trabajo de campo que hacemos nosotros. Así que Ricardo, muchísimas gracias por todos los datos. Si aparecen preguntas más adelante, seguramente te vamos a... Sí, Pedro. Por el hilo, no soy el palo de los precios, pero Ricardo, a ver si te entendí bien, a ver si logré captar. Parte de los precios que vos estás viendo, ¿no pensás que sea 100% burbuja? ¿Hay algo de fondo de relación a estos consumos o no? Por un lado. Y por otro lado, el retiro de fondos ahora es por el mercado actual, pero si julio, que está la floración de los maíces, esto se revirtiera con lo que vos pusiste lo del cambio, ¿podremos tener alguna esperanza de que cambien por lo menos los precios del futuro? Voy por partes, te respondo la primera. Respecto a los componentes de precios, claramente tenés parte que responde a los fundamentos del mercado y parte que responde al accionar del capital especulativo. Y esto se vio claramente en la publicación del informe de Luzda. Es como cuando a vos te sirven un vaso de cerveza con espuma.
Lo que hemos visto es que parte de la espuma se fue achicando en la medida que fuimos consumiendo el vaso. A la espuma llamarlo el capital especulativo. Por ahí tenemos la chance de un happy hour, de que el vaso se llene nuevamente. Y esto va a estar muy vinculado a lo que pueda pasar en el mercado climático entre junio y julio. Si vemos un mercado climático que se va de alguna manera complicando en Estados Unidos, puede ser que los fondos se emparentonen y vuelvan. Pero no podemos separar esto de lo que sigue siendo la política monetaria. Y así, y en ese sentido te digo, a mí me preocupa que la Reserva Federal te diga el día de mañana subo la tasa de interés. Si la Fed sube la tasa de interés, es como cuando vos te sentás a comer en el restaurante y el restaurante te presenta siempre 4 platos. Bueno, la suba de la tasa de interés sería el 5.º plato que vos estarías tentado a pedir para almorzar. Y eso puede generar en el precio de los commodities alguna corrección. Bien. Esa sería revalorización de dólar si sube la tasa de interés. Exactamente. Por eso yo les recomiendo a los productores cobertura en materia de riesgo-precio. Vamos a vivir momentos de volatilidad y no es para estar sin procurarnos alguna cobertura desde ese punto de vista. Ricardo, ahí tengo una consulta en el chat, más referido al mercado local. Dice si hoy debería decidir porcentajes de maíz y de soja según su visión de perspectiva de precios futuros. ¿Cuál sería la apuesta para la campaña? ¿La apuesta en qué sentido? ¿En qué sembrar o qué vender? Estaría más dado a la parte de planificación de siembra en maíz-soja. Yo apostaría, si querés, creo que el año, en relación a lo que les conté son los números de Luzda, me parece que en el maíz podrían estar mejores posibilidades que en el caso de la soja, en términos del desarrollo en materia de precios. Pero, a ver, es un momento muy embrional como para poder opinar con argumentos mucho más sólidos. La sensación que yo tengo es que Luzda es muy optimista acerca de la producción de maíz de Estados Unidos. Vos fíjate que 380 millones de toneladas sería la segunda producción más grande de Estados Unidos de toda la historia. Como les conté, cuando el año pasado Estados Unidos proyectó esta campaña, le erró por 40 millones. Pero el día que publicó el informe, los precios se desplomaron. Exacto. Entonces, ojo con estos temas. No pierdan de vista que Luzda hace estimaciones, no hace pronósticos. Y las estimaciones cambian. Exacto. Gracias, Ricardo. Otra consulta acá que dice, ¿qué aconseja operar? ¿Con opciones o con forward? Si uno vende en el forward, vende a un solo nivel de precios. Es como si yo me pusiera una bota de yeso en el pie. Es a un solo precio, es este el precio. Mi riesgo es quien me compra y el riesgo de quien compra soy yo que vendo. Estos son momentos ideales para operar opciones. Las opciones son mecanismos flexibles que nos ponen de cara no a un precio, a una variada cantidad de precios posibles. Y sabemos de antemano que en el caso de no ejercer la opción, mi pérdida se limita a la prima que pago, y nada más que a eso. Y en el resto estuve cubierto. Por eso es importante, cuando los mercados tienen volatilidad, yo no aconsejo operar futuros. Si usted opera futuros en un mercado volátil, va a estar expuesto a pedidos de márgenes diarios, que son distracciones importantes de capital de trabajo. Mucho más aconsejable es operar opciones. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Ricardo, ya para no abusar de tu tiempo y abusar del tiempo de los participantes, que la verdad que llevamos casi 2 horas conectados y para tiempos de pandemia y de Zoom creo que es muy bueno para una jornada. Ahí Elvio tenía los resultados del sorteíto que hicimos con los participantes. A mí me dejaron afuera. No, están todos Sí, los no, que figuran ahí. tenemos los regalos VIP, vienen para los disertantes. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Quédate tranquilo. Según el nombre que figura ahí en la inscripción, el número 1 es para Ítalo Román Poversic, número 2, Claudio Seimandi, y número 3, Pedro Javier Chiardola. Así que después le vamos a estar haciendo llegar los presentes.
sería la matera completa Matera y las dos el mochilas. tercero, mochila, sí. Buenos Bueno. regalos, ¿eh? Buenos regalos. Sí, regalos de pandemia. Regalos de pandemia. Pero bueno, gente, quiero cerrar yo y después si quieren el grupo de agro, pero nada, recontra agradecerles el tiempo de haber escuchado la primera parte y la parte de mercado con Ricardo, que creo que es alguien que tenemos que tener mucho más seguido en las jornadas. Esperamos, si Dios quiere, en algún momento juntarnos a campo y desearles que estén todos bien. No sé, Elvio, Juan o los chicos. Sí, comparto con vos, Martín, y desde ya agradecido a todos los que se conectaron por acompañarnos. Un agradecimiento acá de todo el grupo de Agroservicios Paraná. Ahí no sé si había por ahí si habían pedido otra pregunta o no, a último momento. Bueno, igual las preguntas que queden atrasadas por ahí, que se nos han pasado varias, las vamos a contestar por privado igual, así que no se hagan problemas, nos vamos a poner en contacto. Sí, acá veo varias que quedaron acá, por lo menos al lado agronómico. De 33. Sí, quedaron 2 o 3 ahí que se nos cruzaron y nos vamos a poner en contacto. Como último dato por ahí, y para reforzar lo que dije al principio, digamos, se sacaron muchísimos videos y muchísimas situaciones tanto de fertilidad y tanto de densidad. El sistema de uso del LIS, que está avanzando ahora tanto en maíz y en soja, va a abrir un panorama a futuras capacitaciones que vamos a estar comunicando para todo el área de Pioneer Entre Ríos, agencia por agencia. Algunas serán más focalizadas a las demandas locales de cada agencia y otras serán un poco más abiertas, pero la idea es estar en contacto. Hay mucho interés en el sistema, en LIS, así que seguramente avanzaremos más fuerte sobre esa vía, con Pedro y con todo el resto del grupo técnico, digamos, de Pioneer. Gente, sin más, muchísimas gracias, y bueno, será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Cuídense. Muchas gracias. Gracias.